Bien, para nosotros está siendo un tiempo muy agradable de comunión cristiana, compartir también la palabra de Dios, de poder reflexionar conjuntamente con todos vosotros. Este número de iglesias, ¿no?, que se estaba diciendo, que estamos aquí representados, casi el número de Apocalipsis, no un poco más, incluso que el número de Apocalipsis es bueno que podamos tener este tipo de comunión y pues agradecemos vuestra invitación. También de ir conociéndoos algunos más, el poder charlar con vosotros, poder ver lo que hay en vuestro corazón, pues que el Señor os siga bendiciendo grandemente y esperamos pues que podamos aprovechar el tiempo que nos queda para poder seguir buscando del Señor conjuntamente y que Él siga haciéndonos bien por medio de su palabra y también de la comunión cristiana que estamos disfrutando en esta ocasión. Cuando miramos en la historia de la Iglesia, vemos cómo se pueden distinguir algunas veces algunos énfasis más destacados que otros. Miramos, por ejemplo, lo que es la historia de la Iglesia en la Edad Media y vemos cómo hay algunas maneras de entender lo que es la fe cristiana que resultan muy curiosos, ¿no?, de ver los defectos, también quizás algunas veces las virtudes de aquellos que nos han precedido en la fe y que han tenido ese testimonio cristiano. Y una de las características que aparece cristalizada en ese periodo de la Edad Media es lo que se llamó la imitación de Cristo, ¿no? Hay un libro que se puede obtener en castellano fácilmente que se llama el Kempis, ¿no?, Tomás de Kempis, ¿no?, que era realmente un místico, ¿no?, de la Edad Media, y el título de su libro es ese, justamente, la imitación de Cristo. En la Edad Media vemos cómo hay ese énfasis que se pone en la Iglesia en la imitación. Hay que imitar a Cristo Jesús. Cuando comparamos lo que fue aquel énfasis de la Edad Media con lo que luego representó la Reforma Protestante del siglo XVI, vemos algo muy interesante para nosotros notar, y es que ese énfasis que había en la imitación de Cristo realmente se estaba basando en erróneas conclusiones. Tenía unos cimientos que realmente no eran muy fuertes, ¿no?, para sostener una vida cristiana que realmente pudiera buscar esa imitación del Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace la Reforma realmente es traer un nuevo enfoque sobre esa imitación de Cristo. Y al mismo tiempo, lo que estamos observando, lo que se observa en los tiempos actuales, es que precisamente porque nosotros hemos visto que el centro del Nuevo Testamento no está tanto en la imitación de Cristo Jesús, que quizás muchas veces en esta cultura individualista de la que estábamos hablando en la primera de estas ponencias, lo que estamos viendo es que nos hemos ido al otro extremo, de que quizás lo único que nos importa de Cristo Jesús es que Él sea el Salvador de nuestras almas, ¿no? Lo único que nos importa es esa obra de Cristo Jesús a nuestro favor, y lo que importa es poder disfrutar de todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y quizás estamos dejando a un lado, y eso es lo que tenemos que mirarnos, ¿no?, en lo que es esa imitación del Señor Jesucristo, porque esa imitación de Cristo Jesús está ciertamente en las Escrituras. Y es una pena, si lo puedo poner de esa manera, que nos olvidemos de que la Escritura también enfatiza la imitación de Cristo, porque nosotros ahora sí que tenemos los recursos en la Escritura, gracias a Dios por la obra de esa Reforma Protestante del siglo XVI, para poder verdaderamente imitar a Cristo Jesús. En otras palabras, no tenemos excusa, ¿no?, si nuestras vidas no se caracterizan por la imitación de Cristo Jesús. Y eso es justamente la imitación de Cristo Jesús, lo que está detrás de este título para esta última ponencia, que es el servicio en la iglesia local. Sirve a tu iglesia. ¿Pero por qué deberíamos servir en la iglesia? Y es la respuesta concisa, bíblica, es porque imitamos a Cristo Jesús. Hay varios pasajes a los que vamos a mirar, ¿no?, pero me gustaría que pudiéramos hacerlo fundamentalmente a la luz del pasaje de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 10 y el versículo 35. Y vamos a leer este pasaje de Marcos 10, 35. Perdón. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el primero de todos y es el que sirve fundamentalmente a todos. Esa es la realidad bajo la cual debemos entender la fe cristiana. Aquel que es nuestro Señor y Salvador es el siervo. La realidad de lo que significa servir en una iglesia local, por tanto, tiene que ser concebida a la luz de la realidad de lo que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mirar de una manera amplia a esta realidad de lo que es el servicio, porque nuevamente el servicio está identificando a esa iglesia local, está haciendo que esa iglesia local se manifieste como lo que es la iglesia del siervo del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que está trayendo el Señor Jesús aquí es nuevamente esa realidad, ¿no? Paradójica, tantas veces sorprendente de lo que es su propio reino. Es un reino en el que lo que se manifiesta es la realidad del servicio como la auténtica grandeza. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo ese contraste, ¿no?, entre la manera en que se concibe el poder y la autoridad en este mundo con la manera en que debe hacerse en la propia iglesia cristiana. Lo que están manifestando aquí Juan y Jacobo, y no pensemos que eran solamente ellos, sino porque se habrían enojado los otros discípulos con ellos, sino era porque ellos también tenían esas aspiraciones de dominio sobre los demás. Tenemos que darnos cuenta que lo que están reflejando es precisamente esa mentalidad del mundo. Nuevamente está mostrando como tantas veces cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a despojarnos de aquello que estamos arrastrando, que es parte de nuestra propia cultura. Podemos pensar, no, esto yo lo veo así porque es bíblico. No, bueno, espérate un momento, porque aquí tenemos a estos grandes discípulos de Cristo Jesús que se están acercando al Señor Jesucristo, sin embargo son patrones mundanos, formas de ver la vida que es mundana, ¿no? Cuando vengas en tu reino, pues uno a la derecha y otro a la izquierda, queremos este gran poder. Pero ¿cuál es la mentalidad? La mentalidad es la de ser servidos, de ocupar esas posiciones de jerarquía en la iglesia, y que sabemos que esto es algo que ha sido una tentación perenne, ¿no?, en la iglesia cristiana. Constantemente vemos esto, ¿no?, en lo que es la historia de la iglesia cristiana, y tantas veces el declive de lo que fue la iglesia, antes hablábamos de la iglesia medieval, tiene que ver precisamente con esa pretensión de poder, ¿no?, esa búsqueda, ¿no?, de un prestigio humano. Por eso, nuevamente, citando a Casiodoro de Reina, ¿no?, si tenéis ocasión de leer el comentario que hace al capítulo 4 del Evangelio de Mateo, sabéis, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo
tremendo, ¿no? Ver lo que habla allí, cómo lo contrasta con la visión de ese cristianismo jerárquico que busca imponerse, ¿no? Y que tampoco puede estar muchas veces lejos de nosotros, porque no deberíamos siempre mirar, ¿no?, a otros edificios jerárquicos, sino decir entre nosotros qué mentalidad tenemos también, incluso como pueblo de Dios. Vemos una jerarquía, ¿no?, en las congregaciones, ¿no? ¿En qué sentido habría una jerarquía? Y lo que Jesús está aquí diciéndonos es que ese modo de concebir las cosas como una jerarquía al estilo humano no es lo que corresponde al reino de Dios, sino que son realmente aquellos que son los primeros los que sirven más, aquellos que están en el servicio realmente los que deben ser aquellos que lleven esa manera de llevar la congregación. Y por tanto, lo que está mostrándonos aquí el Señor Jesucristo es una nueva manera de entender lo que significa la fe cristiana, pero que hunde sus raíces en lo que Él mismo es y lo que Él mismo vino a realizar. Y cuando leemos acerca del Señor Jesucristo, cuando nos dice en este versículo 45, no vino para ser servido, sino para servir, tenemos que darnos cuenta de que hay aquí una alusión, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes paralelos, y en realidad todas las alusiones que hay a la persona del Señor Jesucristo como ese siervo, Él está aludiendo realmente a esa presentación que se está haciendo ya en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a ser el Mesías? ¿Quién iba a ser el Salvador? ¿Cómo se le podría identificar? Y es curioso, ¿no?, como la manera en que el profeta Isaías nos dice que debemos mirar al Mesías es por medio de esa figura que él trae en los llamados cánticos del siervo de Jehová o el siervo de Yahvé, que son 4 cánticos, ¿no?, que se encuentran en el mismo corazón de la profecía de Isaías, ¿no? En los capítulos 42, 49, 50 y 53, empezando por el capítulo 52, la última parte, se nos está desvelando quién iba a ser ese Mesías Salvador, y se nos está diciendo allí que es el siervo del Señor, el siervo del Señor. Y en ese último cántico de esos 4 cánticos del siervo del Señor, el que aparece al final del capítulo 52, pero que es sobre todo el capítulo 53, tiene ese encabezamiento que hace el Señor cuando le presenta, ¿no?, delante de todas las naciones por medio de Isaías. Dice en capítulo 52 de Isaías, versículo 13, «He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído». Y por tanto es presentado delante de las naciones como su siervo, y el siervo fundamentalmente tiene la idea de que es aquel que va a realizar la voluntad del Señor, es aquel que está a disposición del Padre para hacer aquello que agrada al corazón mismo del Padre. Por tanto, el servicio que presta nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con esa realidad de ese sometimiento a la voluntad de su propio Padre. Por tanto, la figura de Jesucristo es traída en ese molde de alguien que es el que cumple con la voluntad de su propio Padre. Cualquier otro servicio, cualquier énfasis que pongamos en el servicio cristiano, en la iglesia local, tiene que ser visto en esta amplia visión que se nos está trayendo del siervo del Señor. Por tanto, nuevamente, como pasa en el tema del amor, cuando servimos, estamos dentro de esos parámetros de lo que implica la realidad de la fe cristiana. Incluso desde ese punto de vista teológico, podríamos decir, ¿no?, porque es el siervo del Señor, aquel siervo que va a dar su vida en rescate por nosotros, que fundamentalmente lo va a hacer porque es ese siervo del Señor. Y por tanto, es así como debemos concebirlo, ¿no? El servicio, nuevamente, no es algo que se puede o no prestar, que puede ser algo adventicio a lo que significa mi discipulado cristiano, es decir, es algo que podía dejar yo a un lado y seguir llamándome cristiano, no es nada así, no, es algo que forma parte de lo que implica ser seguidores del siervo del Señor. Eso es lo que tenemos que mirar. O sea, no es una cuestión simplemente de si me apetece o no, o si tengo disponibilidad
o no, pues en realidad todos tenemos disponibilidad, ¿no? Y tenemos que buscar hacer ese servicio en la Iglesia, pero a la luz precisamente de quién es el Señor Jesucristo. Y en ese sentido resulta también interesante que uno de esos espectadores, ¿no?, de aquel incidente, ¿no?, que tuvo lugar con Juan y con Jacobo, ¿no?, que el Señor Jesucristo, que fue el apóstol Pedro, ¿no?, que también ocupa una posición interesante en la Iglesia cristiana, cuando escribe en su primera epístola y en el capítulo 2 nos dice en el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces nos está llamando a esa imitación del Señor Jesucristo, que fundamentalmente la Escritura tiene que ver con ese servicio en la iglesia local en primer lugar, pero esa vida de servicio que es aquella que debe caracterizar al cristiano. Este es el ejemplo supremo, dice el Señor Jesucristo, de sí mismo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y esto implica que la iglesia misma es arrastrada por ese camino por el Señor Jesucristo. De manera que no podemos entender lo que es la imitación de Cristo Jesús si no lo vemos a la luz de esa realidad, de lo que es ese servicio del que está hablando el Señor Jesucristo. Y tenemos que darnos cuenta, ¿no?, del hecho de que esto es fundamental para nosotros como cristianos, que estamos hablando de algo que debe caracterizar a la misma iglesia cristiana y que es contracultural. Lo fue entonces, en ese anhelo de poder mundano que manifiestan sus discípulos, y que ha sido realmente una de las lacras de la iglesia cristiana en su conjunto, ¿no?, como conocemos por la historia. Y esto es lo que tenemos que ver, que es el espíritu que no corresponde a la fe cristiana. Y por tanto, tenemos que mirarlo, ¿no?, desde ese punto de vista de lo que significa. Resulta curioso, ¿no?, a la luz del primer pasaje, ¿no?, que mirábamos en Apocalipsis ayer, ¿no?, del reino de Dios, de ver cómo esos dos conceptos, el del servicio del reino, están unidos por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y eso ocurre en otro de esos pasajes, ¿no?, que tiene también Lucas, ¿no?, y que solamente es de Lucas, en esa unión que hace él, ¿no? Lucas también, como sabemos, discípulo del apóstol Pablo, recordando aquello que pudo haber recibido, ¿no?, mientras estaba en prisión el apóstol Pablo en Cesarea, ¿no?, que quizás fue el tiempo en el que Lucas pudo investigar cuidadosamente todo en Palestina, todo lo que significó, ¿no?, ese nacimiento del Señor Jesucristo, pero toda esa realidad también que le añade su evangelio y que resulta tan interesante para nosotros. La manera en que une estos dos conceptos está en Lucas 22 y versículo 24, donde dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto es una inversión de valores. ¿Pero qué ha traído esa inversión de valores? Sigue: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Este es un reino paradójico, en el que los que sirven son los mayores. Este es el reino de Cristo Jesús.
Es el auténtico reino de los cielos. El auténtico reino de los cielos que se manifiesta en estas iglesias locales, que espera una consumación en la venida del Señor Jesucristo, esa realidad que allí nos espera, pero que ahora se identifica y se presenta por medio de ese servicio. Esa es realmente la imitación del Señor Jesucristo. Somos conscientes de estas cosas, nos damos cuenta de que necesariamente ser discípulos de uno que vino a servir implica el servicio. Estamos hasta ese punto, ¿no? En esta cuestión de verlo desde ahí. Esto es lo que nos está enseñando la persona misma del Señor, su actitud en este mundo. Pero no solamente es la imitación de Cristo y necesariamente ese servicio, sino que lo que la Escritura enfatiza es el carácter del servicio cristiano, el carácter del servicio cristiano. Es decir, no es simplemente decir yo sirvo o esto es servicio, sino que es en aquello en lo que consiste ese servicio cristiano. Y lo primero que tendríamos que ver, y es algo quizás humillante, es considerar, ¿no?, que esa palabra servicio está conectada con la palabra servir, ¿no? El servicio cristiano es un servicio servil. Esto es fundamental. Poniéndolo desde el mismo punto de vista de la persona de Jesús, ¿no? ¿Cómo viene Jesús? Viene en carne, viene en pobreza, no tiene lugar donde reposar su cabeza. Realmente hay un despojo en su forma de vivir de la realidad, esas prerrogativas que podríamos pensar que le corresponderían por ser Dios mismo. Y esa forma en la que Él está viviendo en medio nuestro es lo que Él está enfatizando cuando se refiere a este tema del servicio. Lo vemos, ¿no?, en ese pasaje al que aludía en la ponencia anterior, simplemente en el primer versículo, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando dice que los amó hasta el fin. ¿Y qué es lo que vemos en ese pasaje? Dice en Juan capítulo 13, versículo 5, y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esta manera en la que Jesús está ilustrando su obra de salvación está tomada en términos de un servicio que estaba reservado para esclavos, para aquellos que realmente no eran lo más considerados precisamente en una casa, ¿no? Es lavar los pies. Podemos imaginar ese caminar, ¿no?, por esos caminos polvorientos, ¿no?, de los lugares en los que ellos se movían entonces, cómo se manchaban los pies. Y era una forma de cortesía, de hospitalidad, el lavar esos pies a esos viajeros que venían exhaustos. Jesús es el que realiza esa función. Aquel que es Dios es el que lava los pies de sus discípulos. El servicio servil es el que Él realiza. Y sabiendo que es una ilustración extraordinaria de ese amor con el que nos iba a amar y nos amó y se consumó en aquella cruz cuando nos compró con su propia sangre, al mismo tiempo está incidiendo en esa realidad de lo que implica ser discípulos de este siervo. ¿A qué punto? Cuando pensamos en el servicio cristiano, pensamos en algo servil.
Pero ahí está la grandeza de Cristo, sin duda alguna. También lo que es la Iglesia cristiana. Algo de esto en nosotros. Y podemos mirarlo desde el punto de vista también de que ese servicio del que estamos hablando es un servicio que debe ser realizado bajo unas ciertas condiciones. Es decir, el servir de esta manera servil implica una realidad de cómo yo me veo a mí mismo. Nuevamente es interesante verlo como el apóstol Pablo, en este caso, cuando nos llama a lo que significa la humildad en el servicio, está poniéndonos nuevamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que debemos notar cuidadosamente, ¿no? Las exhortaciones de la Escritura, si me permitís que use esta palabra, y entre vosotros seguro que es una palabra que os gusta, son siempre teológicas. Son siempre teológicas. Es decir, es la rica teología de la palabra de Dios acerca de quién es Cristo, de la salvación que tenemos en Cristo, la que sirve para vivir el servicio los unos para los otros. Porque cuando Pablo, si queréis leer una epístola sobre lo que es el servicio cristiano, tenéis que leer la epístola a los filipenses, exhorta a los cristianos allí a servirse los unos a los otros, que dice el comienzo del capítulo 2 de Filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que tuvo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Forma de Dios, forma de siervo. ¿Con qué propósito? Para que no solamente nos ocupemos de nosotros mismos y de nuestros intereses, sino también de los demás. Todo el peso de la realidad, de lo que implica la encarnación del Hijo de Dios para ser nuestro Salvador, para que tú y yo dejemos de estar tan obsesionados con nosotros mismos y pensemos un poquito en los que están a nuestro lado. Esa es la realidad que aquí se está entendiendo. El siervo del Señor, hecho en forma de siervo, tomando esa forma de servicio, para que tú y yo, en humildad, podamos estar pendientes los unos de los otros, podamos servir con esa humildad que no se da importancia a sí mismo, sino simplemente es hacer aquello que corresponde como siervos del Señor, como aquellos que sirven al siervo de los siervos, que es el Señor Jesucristo. Hay algo de esto también en nosotros. Nos damos cuenta de que es de la misma naturaleza de lo que es el Señor Jesucristo el que podamos servir de esta manera. Ese servicio que está aquí trayendo la Escritura, que es la persona misma del Señor Jesús, en lo que Él puede ser identificado como ese siervo del Señor, en toda su vida y en su obra, esa que se consuma en la cruz del Calvario, es algo que implica para nosotros la realidad de que ese ejemplo del Señor Jesucristo es el que nos motiva a nosotros y el que nos lleva a darnos cuenta de que ese servicio que realizamos al Señor es precisamente a Él en primer lugar, y que eso es lo que nos mueve a todos. Cuando, de una manera exquisita, ¿no?, en los capítulos estos en los que el apóstol Pablo, en 2 Corintios, ¿no?, alude, ¿no?, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, ¿no?, alude, ¿no?, a las ofrendas tanto tiempo prometidas, que bueno, a ver si se han levantado, ¿no?, para los pobres en Jerusalén.
Y es tremendo, ¿no?, la manera en que enfoca, ¿no?, el tema de la ofrenda, ¿no?, el tema del servicio, que es también con nuestro tiempo y con nuestros dones. ¿Qué dice, no? Es realmente el tacto pastoral de Pablo es extraordinario, y de las iglesias de Macedonia, y dice: y no como lo esperábamos, 2 Corintios 8:5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es el servicio, lo que implica incluso en algo tan cotidiano y tan real como el uso de nuestros dones y de nuestro tiempo al servicio de la iglesia local, en este caso concreto, es darse al Señor. Es mirar al Señor, tener al Señor en primer lugar. ¿Por qué? Porque es el siervo, y a quien servimos es al Señor mismo. Y es cuando tú te das al Señor como lo que el Señor es, que es posible una vida desprendida, como aquella que estaba ilustrando aquí el apóstol Pablo y estaba poniendo como ejemplo a los corintios a imitar, también puede aparecer en nosotros. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Hasta qué punto nuestra relación es con Él? Es decir, el servicio de la Iglesia cristiana no es directo en el sentido de que es el fin, no, si el fin es agradar al Señor Jesucristo. El fin es entregarnos, darnos al Señor Jesucristo. Y necesariamente eso pasa por el servicio de la Iglesia. Eso es lo que nos está comunicando también el apóstol Pablo. Servicio en la iglesia local y servicio desde la iglesia local. Servicio como lo que implica ese discipulado cristiano que ha entendido realmente cuál es la base de ese servicio que realizamos. Es decir, el servicio, es verdad que estamos hablando del servicio en la iglesia local, pero también tenemos que darnos cuenta que ese es un servicio que, al igual que ocurre con el amor, se está extendiendo, se debe extender fuera de nosotros. Pero ¿de qué manera estamos sirviendo? ¿De qué manera estamos llevando a cabo esa realidad? Es también ese testimonio que desde nuestra propia iglesia local, con ese nuevo entendimiento que nos dio, en este caso el redescubrimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI, hemos hecho de cuál es la base auténtica para ese servicio cristiano. Es decir, me estoy refiriendo a que ahora todo servicio, incluso el más servil de todos, el más humilde de todos, el tiempo y los dones que Dios pueda habernos dado, los bienes que podamos tener, ese servicio, todo ese servicio es válido y aceptable a los ojos de Dios. Y no hay servicio entonces que sea superior a otros. Y eso iguala a todos los servicios. ¿Y por qué iguala a todos los servicios? Precisamente por lo que se redescubrió en la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Cuál es la gran doctrina que se redescubre? Es la justificación por la fe sola. Y tenemos que entender el contexto de esto, porque esto incide en lo que estamos viendo del servicio. ¿Cuál es el contexto, no? Me gusta cómo lo pone Miguel de Unamuno, ¿no? Uno de los grandes escritores españoles, que cuanto más lo lee uno, más uno tiene la idea, yo creo por lo menos, de que realmente era protestante, llegó a abrazar ideas protestantes, es largo de contar eso, pero lo podemos mirar. Pero ¿qué dice Miguel de Unamuno? Miguel de Unamuno dice que le perteneció a Lutero el mérito de haber redescubierto la noción bíblica de la dignidad del trabajo. Es uno de nuestros grandes escritores españoles. Reconoce Lutero la dignidad del trabajo. ¿Pero en qué sentido? El sentido que estamos diciendo de la justificación por la fe. Si yo soy justificado no por obras, no por mi servicio, sino por la fe en el Señor Jesucristo, entonces a partir de ese momento no hay ninguna obra, ni ningún estado, ni ningún servicio que yo pueda prestar que me acerque más a Dios de lo que ya estoy. Porque ya soy salvo. Y cualquier servicio mío es exactamente tan agradable a Dios como cualquier otro que pueda prestar cualquier otra persona de esta sociedad que está igualmente justificada.
Y eso tiene unas implicaciones revolucionarias, las ha tenido hasta nuestros días. Porque lo que vino a decir esta enseñanza es que ningún estado religioso nos acerca más a Dios, sino que cualquier profesión que nosotros realicemos como cristianos que estamos ya justificados, lo estamos haciendo para esa misma gloria de Dios. Y todo servicio es igualmente aceptable a los ojos de Dios. La conclusión a la que está llegando Lutero es que ya no demanda Dios de nosotros una vida azarosa, obras de carácter mágico o sobrenatural, que son y nos hacen en ese servicio a Dios más aceptables delante de Él, sino cualquier cosa, por muy cotidiana y muy servil que parezca, realizada como justificado, es totalmente aceptable a los ojos de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Y por eso, toda profesión, por lo menos en las iglesias cristianas, toda profesión, cualquier trabajo es aceptable y bueno a los ojos de Dios, y debería serlo a los ojos nuestros. A los ojos de Dios no hay diferencia entre el que predica y el que después barre en la iglesia. Entre alguien que pueda estar puesto para enseñar y después aquella persona, ¿no?, que lava los vasos, ¿no?, después de haber estado tomando algo. Todo es igualmente aceptable a los ojos del Señor. Todo es servicio bueno. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de ese sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos aceptos por la misma obra del Señor Jesucristo. Y eso revaloriza cualquier servicio que tú y yo podamos realizar. Porque lo hacemos en Cristo Jesús, en la persona del Señor Jesucristo. Extraordinario lo que se pone nuevamente delante de nosotros, ¿no? Esa imitación de Cristo, pero quedamos con esto. Lo fundamental aquí es las bases por las que ahora, en la buena providencia de Dios, nosotros podemos servir en un cielo sin nubes, en esas nubes, ¿no?, de la falsa enseñanza y supersticiones medievales que han quedado atrás. Ahora podemos servir de otra manera, con la base adecuada de lo que lo hacemos en Cristo Jesús. Pero es algo tan tremendo, se puede llevar a cabo, podemos estar a la altura de estas cosas. Y la respuesta es que es posible. Es posible por lo que dice el Señor Jesucristo mismo en este pasaje, que es el centro de lo que aquí se está diciendo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La clave está aquí, que hay un rescate para muchos, que hay una salvación que Él ha venido a efectuar como ese siervo del Señor y que, entre otras cosas, nos va a capacitar a nosotros para poder servir de esta manera. Pero todo, nuevamente, depende de Él, de ese rescate. Y la gran pregunta es: ¿te ha rescatado el Señor Jesucristo? ¿Puedes tú decir que esa sangre que ha comprado, que le perteneces a Él, que eres suyo? ¿Puedes tú decir eso? Esa gran obra que Él vino a realizar. Esa es la culminación de su servicio. Su servicio tenía un propósito, y es que pudiera llevar a su iglesia limpia, pura y santa a la presencia misma de Dios. Pero esa obra es la que nos permite a nosotros la capacitación espiritual por el poder de su propio Espíritu Santo para vivir de esta manera. Es en ese rescate que encontramos el sentido de nuestra propia vida. Es ese favor que nos ha sido concedido por su pura
gracia que nosotros ahora podemos servirle a Él, dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que ver eso. Vemos un pasaje como este, ¿no? Y lo pongo de otra manera, ¿no? Cuando muchos dicen, bueno, ¿y cómo vemos, ¿no? Esa obra de sustitución penal de Cristo a favor de su iglesia, ¿no? Sí, lo quieren ver en las epístolas, pero esas epístolas yo qué sé, ¿no? Pero está aquí en los evangelios. Está en la misma conciencia del Señor Jesucristo. Forma parte de la esencia misma de su entendimiento, de lo que significa venir a este mundo para dar mi vida en rescate con muchos. Esa es la clave. La clave no es finalmente la imitación, sino su servicio por nosotros, su salvación como siervo del Señor a nuestro favor. Y por tanto, como el apóstol, a la luz de esa realidad, nosotros podemos decir, como lo pone en Gálatas, capítulo 1, cuando escribe el apóstol, ¿no?, a las iglesias en Galacia, dice, el cual se dio a sí mismo, capítulo 9, versículo 4, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cristiano se ve como aquel que ha sido librado, ha sido rescatado de esta forma de vida y de existencia, esos parámetros de pensamiento y de acción de este mundo, a una nueva realidad que nos ha sido dada, y es por la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso que implica para nosotros, esa libertad, cómo se expresa, cómo se manifiesta, dice, llega a ello después de algún tiempo en esta epístola, si lo puedo poner de esa manera. ¿Hemos sido rescatados? ¿Pero para qué? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. El propósito de ese rescate no es otro, sino que tú puedas servir por amor en tu iglesia local. Podamos servir por amor a nuestro prójimo, que podamos servir por amor en este mundo. Esa es la obra del Señor Jesucristo, la que lo va a permitir, la que lo permite que lo podamos realizar con ese propósito de que Él sea glorificado de esta manera. Por tanto, no podemos, sino como estas iglesias locales, esa manifestación gloriosa de ese reino de Dios que ha venido con poder en medio nuestro, sino vivir de esta manera, en amor y en servicio los unos para con los otros. Y aquí, el reino de Dios. Y aquí, la realidad de su presencia con nosotros. Y aquí el Rey, en amor y en el servicio de su iglesia. Quiera Él, así podamos abundar con su ayuda, con su bendición, para su propia gloria. Amén. Amén.